Europa. El discurso de Marco Rubio estuvo impresionante, señores europeos. ¿Qué es esa? Entonces ustedes muy queridos recibiendo a todo el mundo, muy queridos acabando, se volvieron y les dio bastante duro este fin de semana. Representamos una misma comunidad y es la comunidad occidental. Sí, por Dios, y entonces los europeos ya se están como pellizcando, cosa que creo que no les va a servir. A mí me gustaría, como él es cubano, de ascendencia cubana, sí, a mí me gustaría mandar hoy aquí un mensaje al pueblo de Cuba, sobre todo a Camil Sayas y a Ernesto Medina, dos chicos que han sido apresados por el régimen la semana pasada, youtubers, por defender la libertad y la democracia en Cuba, y están en prisión. Si estos sinvergüenzas de la dictadura castrista realmente amaran al pueblo cubano, cogerían las maletas y se irían, pedirían perdón por todo lo que han hecho y dejarían que el capitalismo y la libertad llegara a Cuba. Sin embargo, son capaces de seguir estrujando a su población, de hacerla vivir sin luz, de tenerla en una situación absolutamente desesperada y encarcelando a las personas que luchan por la libertad porque no se quieren mover de allí, porque ellos han nacido para parasitar y para chuparle la sangre al pueblo cubano. Ante esa situación, una persona de bien que crea en Dios solo tiene dos alternativas, y la única que debe de elegir es la misma que Donald Trump eligió para Venezuela. Exactamente la misma. Pero como es tan extremadamente inteligente Donald Trump y son tan cobardes los socialistas, entre otros Petro, cuando han visto las barbas de su vecino cortar, han puesto la suya a remojar y rápidamente se ha ido Petro allí. Antes de que se lo lleven, se ha ido él a ver si así la cosa fluye mejor. Así son de cobardes estos socialistas. Antonini, decían las abuelas hace mucho tiempo, hombre, todo en exceso es malo, todo en exceso es malo. Un exceso, si caemos única y exclusivamente en manos de empresarios, puede llegar a tener un límite malo. Existe una dictadura del mercado, existe un ya es demasiado si solo rige ese mercado o los empresarios. Absolutamente no. Y te voy a poner un ejemplo para no hablar de filosofía. Nosotros conocemos países donde solo hay políticos, ¿verdad? Donde no hay empresarios. Los conocemos y sabemos cómo están. Cuba, Corea del Norte. ¿Conocemos países donde solo haya empresarios? Por lo tanto, nosotros, empíricamente, no tenemos ejemplos para poder decir que en una sociedad donde solo hay empresarios vamos a acabar en un gulag, porque no ha habido. Sin embargo, lo que sí sabemos es que en una sociedad de funcionarios y de políticos, que en una sociedad socialista, sí acabamos en un gulag. Y estos van a decirnos a nosotros que una sociedad de empresarios es una sociedad totalitaria. ¿Dónde están las pruebas históricas? No hay ninguna. Y nosotros, perdóname Nacho, lo que vemos es que cuando las sociedades se van haciendo cada vez más empresarias, se van haciendo cada vez más buenas, porque el empresario lo que hace es resolver problemas, satisfacer necesidades, hacerle la vida más fácil a personas que no conoce. Santa Madonna, eso es el mensaje del Evangelio, eso es bueno, es que eso es bueno. ¿O será que el modelo de la democracia está agotado en todo el mundo? Bueno, la democracia no puede funcionar con... Es que, claro... Es que usted me pone a pensar una cosa, o sea, es que el mal de todo esto es la política per se. Ahí me estoy leyendo la vida de Julio César. Bendito y sea el Señor, de ahí empezó. así me gusta. Sí, o sea, así me gusta. Los políticos son unos parásitos, no tienen nada que ofrecernos más que problemas para vivir de nosotros. Son una clase profundamente estéril, no hacen absolutamente nada. Lo único que hacen es removerlo todo. Eso es lo único que hacen. Deberíamos de tener gerentes. Ahora, por resultados. Si tú me dices, hay que acabar con el presidente del gobierno, yo lo que te estoy diciendo es que el presidente del gobierno tiene que tener una cabeza, un corazón y unas manos de empresario. Eso es lo que te estoy diciendo. Empecemos por ahí, a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Pero lo que no podemos tener... ¿Cómo puede ser que en Colombia? Voy a decir dos cosas. Yo quiero mucho a María Fernanda Cabal, pero ¿qué hace casada con un hombre que dice que él votaría antes a Iván que a... ¿Pero por qué hace eso? Pues por la aristocracia de clase que tenemos en Colombia. Hombre, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se diga que un presidente no puede ser presidente porque no tiene experiencia política? Pues por eso debe de serlo. Por eso es cuando debe de ser presidente, porque no tiene experiencia política. Claro, sí, el problema es que tenga experiencia política, ese es el verdadero problema. Lo que ocurre es que cuando un pueblo no tiene amor propio, no se quiere a sí mismo, necesita que el novio o la novia le diga qué guapo está, pues claro, necesita un presidente que le diga, que le haga, que le lleve. No. Le endulce el oído. Le endulce el oído, no los necesitamos. La riqueza de un país no se saca adelante con políticos. Mira, hasta el año 1780,
revolución industrial, el mundo era plano, la economía era plana, todo era plano. Pero a partir de la revolución industrial hace el mundo zoom y sube para arriba la economía. ¿Qué cambió ahí? Hasta ese día el mundo solo conocía políticos. Sí, tenía distinto nombre. Políticos y esclavos laborales. Políticos, reyes, aristócratas, señores, nobles, condes, políticos. Pero a partir de ese día, que sube la flecha, el mundo empieza a tener fábricas, empresarios, burgueses. O sea, miren la realidad. No escuchen a Antonini, miren la realidad. Y la realidad que nos dice que cuando el mundo explota económicamente hacia arriba con un vergel de dignidad y de progreso, es cuando aparece la figura del empresario. Pero antes esa figura no existe. Mire el caso de Corea del Sur. ¿Cómo se volteó Corea del Sur? 60 años. 60 años. Era igual que Corea del Norte. Y creyéndole a los empresarios y fuerte. Ahora bien, quiero decir algo sobre los empresarios. Tenemos una idea también muy socialista del empresario. Es que este es el problema, que todo lo tenemos socialista en la cabeza. El empresario no es el magnate. El empresario no es el que tiene edificios. El empresario, no. El empresario es el que trata a los demás como clientes. ¿Tú sabes lo que es tratar a los demás como clientes? La chica, no me acuerdo cómo se llama, la que ha puesto el café. No había Aurelia. café. Aurelia. Aurelia me ha tratado como cliente. Me ha visto, tenía ganas de café, me ha preguntado, me ha llegado. Ha visto cómo me gusta, cómo no me gusta. Me ha tratado como que ha generado valor. Si ella hace eso todos los días, tendrá la sartén por el mango a la hora de negociar su próximo contrato laboral. Eso es ser empresaria. Eso es ser empresario. Me dirás, Nacho, ¿y qué pasa si naces en un país pobre? ¿Qué pasa si naces en África? ¿Qué pasa si allí que todo es miseria? ¿Allí cómo se puede ser empresario? Pues decía un gran multimillonario, como el propietario de Microsoft, Bill Gates. Bill Gates, decía, si yo no hubiera nacido en Estados Unidos, también sería millonario. Porque en Estados Unidos vendo ordenadores y en África hubiera vendido pollos. Por eso, tratar a todo el mundo... ¡O vendo pollos! Cortar a todo el mundo por el mismo rasero, no. Es que también salir adelante depende de uno. De las ganas y la... No hay otra manera hay para otra salir manera, adelante, Nacho. ¿Qué nos espera? Pues nos espera la libertad. Nos espera la libertad. Ahí, en esa montaña que vemos ahí, ahí nos está esperando la libertad. Pero si gana Cepeda, entramos en un limbo Yo bastante complejo, muy estilo español. No quiero pensar que va a ganar Cepeda. Yo pienso que el pueblo colombiano va a reaccionar. Tenemos un movimiento muy favorable en toda la región, con Argentina, con Chile, con Honduras, lo tenemos también con Ecuador, lo tenemos con Venezuela, que hay un cambio. Entonces, no tiene mucho sentido que ahora Colombia entre en esta situación de traer a Iván Cepeda. A mí me gustaría solamente un tema que lo sueltan mucho los socialistas colombianos, que es, pero la economía va bien. Claro, hay que decir, va bien la economía, y entonces uno se mete en los datos y ve que el crecimiento del PIB es de un 3%. Y uno mira en revista Semana, en El Tiempo, y dice que sí, que la cosa va muy bien. Pero entonces uno se pone a escarbar. ¿Cómo es posible que la economía colombiana esté creciendo con Petro y sin embargo el colombiano sienta que está peor? ¿Cómo se puede explicar eso realmente? Uno mira cuáles están siendo los factores reales de crecimiento económico de Colombia. ¿Y sabéis cuáles son los factores reales de crecimiento económico en Colombia? Son dos. La contratación del Estado de todo el mundo. Uno es, eso es una consecuencia, Nacho, uno son las remesas. Es decir, dinero de colombianos que se han tenido que ir de Colombia porque Colombia no funciona, que ha llegado a 14.000 millones de dólares. Es el doble de lo que ingresamos por petróleo. Y la segunda, la producción de cocaína. El informe de drogas de Naciones Unidas del año 2025 ha alertado de que Colombia ha acrecentado en un 54% los cultivos de cocaína. Entonces, por esa razón, se ha incrementado el consumo público y privado, que es lo que dicen los economistas del Banco de la República. Sí, pero no porque haya más inversión. Sí, pero no porque haya más empresarios. Sí, pero no porque el mundo sea más productivo, sino porque ahora hay más drogas, es decir, más dinero ilegal y más remesas de inmigrantes que se han tenido que ir. Que cuenten la realidad. Esa es la economía de Gustavo Petro, esa es la economía del socialismo y ese es el supuesto gran avance económico que nos ha traído. Droga y violencia. Última pregunta que ya nos cogió la noche. Antonio, usted que es un pensador, ¿cómo ve el dilema que se está viviendo en Colombia en torno al aumento del salario mínimo?
el salario mínimo hay que acabar con él radicalmente. El salario mínimo es una estrategia que tiene el socialismo para acabar con los empresarios, para arruinarlos. Es una manera de decir, a los trabajadores les vamos a pagar más aunque no sean buenos, aunque sean malos trabajadores, aunque sean ineficientes, aunque sean improductivos, solo porque son trabajadores. Lo cual quiere decir que el que es malo cobra más y el que es bueno deja de ser bueno porque cobraría más también si es malo. Por lo tanto, es una manera que tiene para desincentivar la productividad en la propia empresa. ¿Por qué? Para que la empresa entre en bancarrota. ¿Y por qué quiere Petro que la empresa entre en bancarrota? Porque lo hemos dicho, señores, las empresas son enemigas del socialismo. Ah, pero es que Petro nos quiere pobres, Petro nos quiere obedientes, el socialismo nos quiere obedientes y la pobreza es una manera muy eficaz para conseguir nuestra obediencia. Eso es lo que nos tenemos que enterar de una vez, de una santa vez. Y por eso ese aumento tan, entre comillas, escandaloso, para mí irresponsable, de tener un IPC del 5%. Bueno, él sabía perfectamente que ese incremento no lo iba a poder, se lo han parado el tribunal. Él simplemente lo único que quiere decir es, yo estoy con el pueblo, pero las instituciones están contra mí. Y ya con eso se hace el aladí para dar conferencias por el mundo. Pues Antonini, como siempre, gracias por habernos acompañado, aceptarnos la invitación. Siempre que venga a Medellín, ya sabe que aquí tiene su puesto. Nacho, nos contacta. Hombre, que inmediatamente... Ahí mismo, Antonio. Te espero en España, a caminarla, porque no hay trenes, no hay vías, ya sabes, solo hay socialismo, pero tú y yo dos peregrinos, peregrinando el socialismo español. Vamos a peregrinar, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con ustedes.